Hola, doctor. Bueno, vamos a arrancar con la última clase del año. Finalmente, para alegría de ustedes, llegó el momento. Eh, Vamos a hablar un poco de trastornos del calcio, ¿sí? Que algo ya fuimos viendo en metabolismo fosfocálcico. Eh, y después, el sábado, los alumnos de Andrea y mis alumnos van a terminar de ver trastornos electrolíticos con los otros iones que nos quedan. Y los chicos del miércoles con Patricia y con Juliano, ¿sí? Es un tema importante que cuando yo al menos hago mi mea culpa cuando estaba en la facultad, decía, este tema no sé cuán importante será, trastorno del calcio, trastorno de potasio, magnesio. Y la verdad que es importante porque son trastornos que vemos con mucha frecuencia, porque son secundarios a muchas patologías que tienen una buena incidencia. Y son trastornos electrolíticos que provocan mucha clínica en el paciente. Entonces, en definitiva, es importante tenerlos en cuenta y saber qué es lo que pueden provocar en un paciente. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Ven que... Porque me quedó. Ya voy, ¿eh? Ahora sí. Ahí vamos. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Bien. Sí, se ve, doctor. Bueno, vamos a arrancar entonces con trastornos del calcio, ¿sí? Funciones del calcio que ya hablamos un poco cuando tuvimos la clase de metabolismo fosfocálcico, no me acuerdo si fue presencial, si fue virtual, no me acuerdo que tuvimos la clase, donde dijimos que era un ion muy importante para mantener una buena densidad ósea, para lo que es la conducción nerviosa, muscular. Ya vieron ustedes en Bioki que es un estabilizador que mantiene membranas celulares íntegras para síntesis y liberación de hormonas. Es un cofactor muy importante en la cascada de la coagulación, el calcio, así como los fosfolípidos, y actúa como segundo mensajero en muchas reacciones. Tiene un eje regulador, que ya lo vimos también, mediado por la hormona, por la vitamina D. Tal es así que en situaciones de hipocalcemia o de hiperfosfatemia, que era su gran enemigo, yo les había dicho para que lo memoricen así, o en hipomagnesemia, que es su gran aliado, eh, la paratormona se ve estimulada, ¿sí? Y esa paratormona que se estimula y se libera genera mucha resorción ósea, mucha reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y absorbe mayor cantidad de calcio nuestro organismo a nivel intestinal, ¿sí? Y con la vitamina D, que también sensaba esa disminución de calcio, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, y se estimulaba su liberación, que provocaba mayor mineralización del hueso, mayor absorción de calcio y de fósforo, y de absorción de los dos a nivel intestinal. La calcitonina lo opuesto, ¿no? Inhibiendo la resorción, inhibiendo la reabsorción, eh, eso como un repaso de lo que ya vimos. Y el calcio lo podemos ingerir mediante la dieta, si bien hace 15 años creíamos que la única forma de ingerir calcio era mediante los productos lácteos, ¿sí? Ya hemos hablado, sobre todo los que me tuvieron en interna uno, cuando hablamos del síndrome de intolerancia a la lactosa, a partir de los 25, 30, 35 años, dependiendo la suerte de cada uno, nos quedamos sin lactasa, ¿sí? Por lo cual la lactosa se vuelve un producto muy inflamatorio para nuestro organismo y no es tan sencillo mandar a una persona a ingerir las cantidades de leche o de yogur o de quesos que necesita para suplir la
el aporte diario del calcio. Entonces, existen otros alimentos como los frutos secos que tienen mucho calcio, las legumbres, el brócoli, la selga, la espinaca, el tofu, ¿sí? Los pescados, que de alguna forma nos ayudan a contribuir el aporte que necesitamos para que el calcio se pueda absorber, para que pueda participar de la resorción ósea, ¿sí? Y después liberarse mediante la orina. Existen valores normales de un calcio total, hay un calcio iónico, ¿sí? Que por lo general lo dosan los endocrinólogos para diferir diferentes causales de trastornos del calcio. Un fósforo que va siempre a contramano de los valores de calcio, un magnesio que lo acompaña, la paratormona y la vitamina D, dependiendo si el origen está en un síndrome hiperparatiroideo o hipoparatiroideo. Y la albúmina, que acuérdense, era la proteína transportadora de excelencia, y yo les había anticipado anteriormente que siempre debemos corregir mediante esta fórmula que es 4 menos albúmina por 0,8 más el valor de calcio del laboratorio para saber cuál es el calcio real de ese paciente, ese calcio que está cumpliendo con su funcionalidad. Estados alcalóticos aumentan la unión a la albúmina, eso disminuye el calcio iónico, y estados acidóticos disminuyen la unión a la albúmina y aumentan el calcio iónico. ¿Sí? No, un comentario nada más. No. ¿Qué pasa entonces con lo que tenemos que hablar hoy? ¿Sí? Que es la hipercalcemia y la hipocalcemia. Primero la hipercalcemia. Hablamos de hipercalcemia cuando tenemos valores de calcio por arriba de 10,5, ¿sí? Que tiene que estar establecido en dos determinaciones, ¿sí? O un calcio iónico mayor a 5,5, o una aparición de una hipercalcemia asociada a un síntoma, ¿sí? O a un signo clínico. Eso se define como hipercalcemia, cualquiera de las cuatro condiciones. Y esa hipercalcemia se divide en tres, ¿sí? En su clasificación: en leve, en moderada y en grave. Leve cuando va de 10,5 a 12,5, moderada de 12,5 a 14,5 y grave cuando el valor es mayor a 14,5. Vamos a ver por qué eso es tan importante. ¿Por qué un paciente puede tener hipercalcemia? Bueno, ustedes ya saben, la causa más frecuente de la hipercalcemia suele ser el hiperparatiroidismo primario o el hiperparatiroidismo secundario a la falla renal, ¿sí? O existen cuadros de hipercalcemias familiares mucho más raras, y si no, tenemos las hipercalcemias malignas, que son otras que ustedes también conocen, que aprendieron. Una era la que provocaba el síndrome paraneoplásico, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, y la otra era la que provocaba, ¿se acuerdan?, el mieloma múltiple. Bien, cualquiera de esas son causas de hipercalcemia. Yo le diría que esas son las más frecuentes, las que no se pueden olvidar. Después hay algunos fármacos como la hidroclorotiazida que, si se acuerdan, en su evento adverso, más allá de su rol diurético, podía generar retención de calcio, ¿sí? La hipercalcemia. Y a partir de allí dividimos las aguas en dos, ¿sí? Una neoplasia maligna, donde la hipercalcemia aparece en forma aguda, en forma abrupta, y pone en juego la vida del paciente, ¿sí? Provocando síntomas de origen cardiológico, renal, neurológico, versus una instalación más crónica, ¿sí? de la hipercalcemia, que se asocia más a un hiperparatiroidismo, donde el aumento del calcio es más paulatino y los pacientes suelen ser más asintomáticos y no tener tanta manifestación cardiológica, renal o neurológica, ¿sí? Eso hace la diferencia entre una y otra en un primer momento cuando uno enfrenta a un paciente que tiene hipercalcemia, teniendo en cuenta que la primera, el hiperparatiroidismo, es la causa más frecuente, ¿sí? En lo que es el ambulatorio. La hipercalcemia maligna, que es esta que dije recién, del cáncer de pulmón, del melanoma, del cáncer de cerebro, del cáncer de mama, del mieloma múltiple, tiene la capacidad de provocar, estos tumores tienen la capacidad de provocar mayores receptores de paratormona a nivel periférico y actúan como sustancias símil paratormona, ¿sí? Y eso genera mucha reabsorción de calcio, ¿sí? Mucha excreción de fosfato, y a su vez puede generar osteólisis, ¿sí? Activan estos receptores los diferentes osteoclastos, mediado por factores inflamatorios que están presentes en cualquier enfermedad oncológica, como las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral, que aumentan, obviamente, en una condición oncológica. Allí el cáncer de mama y el mieloma múltiple, como
grandes alarmas, una lesión osteolítica, acuérdense el mieloma en la columna, sobre todo, lesión osteolítica, rápido, hay que derivar para tratar de abordar al paciente cuanto antes. Y después la producción exagerada de 1-alfa hidroxilasa, que es una enzima que intervenía, no se van a acordar, pero se los voy a recordar ahora, en la síntesis de vitamina D y que se veía mucho en los pacientes que tenían sarcoidosis. ¿Sí? Nada, como diferentes mecanismos que ocurren en la hipercalcemia maligna, lo más importante es que recuerden el mieloma, el cáncer de mama, el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de cerebro, sobre todo esos, ¿sí? Después pueden estar los linfomas, pueden estar el cáncer de cuello uterino. Una pregunta de examen. Y la hipercalcemia clínicamente es muy heterogénea, ¿sí? Puede provocar síntomas muy inespecíficos, como pueden ser la anorexia, la astenia, la constipación, el dolor de panza, la úlcera péptica, ¿sí? Eh, He visto pacientes con úlceras, con hemorragias digestivas por hipercalcemia, mielomas múltiples. Trastornos psicológicos, ¿sí? Dificultad en la concentración, deterioro cognitivo, síndromes convulsivos, se acordarán de neuro o habrán rotado neuro hace poco, la hipercalcemia es una causa de síndrome convulsivo, hay que tenerlo en cuenta cuando uno entra en el algoritmo de estudio de un paciente que tuvo una convulsión, el calcio. Mialgias, ¿sí? Debilidad muscular, ni hablar del corazón. Acuérdense que el calcio aumenta mucho la resistencia vascular periférica. Los pacientes van a tener hipertensión, tienen gran riesgo de desarrollar arritmias ventriculares con acortamiento del QT, a diferencia de la hipocalcemia, donde se prolonga el QT. Se asocia diabetes insípida y, por supuesto, calcificación de cualquier tejido. Entonces, en la hipercalcemia crónica, los pacientes, como les dije, suelen ser pacientes más asintomáticos, ¿sí? No suele haber tanta clínica en el paciente, la instalación suele ser mucho más tranquila, suelen tener astenia, falta de concentración, náuseas, o bien pueden estar asintomáticos. En cambio, en el paciente agudo, ya ahí aparecen los síntomas cardiológicos, los síntomas nefrológicos y ni hablar lo neurológico. Entonces, determinamos una calcemia por arriba de 10,5 en 2 ocasiones y eso lo vamos a continuar con una evaluación clínica del paciente, con un examen físico, con un laboratorio y tratando de excluir que en la lista de medicamentos que el paciente consume a diario no haya algún fármaco que le pueda ocasionar hipercalcemia, obviamente. Se mide la paratormona. ¿Para qué la medimos? Para ver si depende o no de la paratormona esa hipercalcemia, ¿sí? Si depende de la paratormona, es decir, si la paratormona está elevada, ya sabemos que el mecanismo está mediado por la hormona, seguramente se trata de un hiperparatiroidismo primario. Pero hay otro cuadro que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que también deberíamos descartarlo, que no es tan habitual, pero tampoco es tan poco frecuente, ¿sí? Por eso los endocrinólogos, ¿sí? Más que los nefrólogos, esta clase yo diría que quedó ahí en el medio. Podría haberse dado en endocrino también. Eh, de acuerdo al valor de paratormona, si la paratormona está elevada y piensan que la hipercalcemia entonces tiene ese origen, dosan la calciuria en orina 24 horas para tratar de descartar este síndrome. Y si la paratormona está baja o está normal, también podríamos decir eso, ahí tengo que buscar sí o sí alguna enfermedad oncológica, ¿sí? Pensar en una hipercalcemia asociada a un cáncer o pensar, como ya dije, en una sarcoidosis de acuerdo a los valores de la enzima que media la síntesis de vitamina D o la misma vitamina D. Y si la determinación del calcio está normal en la segunda vez que lo voy a dosar al paciente, puedo pensar como siempre en que haya una hemoconcentración o que haya un aumento de proteínas totales, como puede pasar en cualquier enfermedad autoinmune. Esto es un cuadrito que resume un poco lo que dije recién, ¿sí? Para distinguir las diferentes causas. Y el tratamiento, ¿sí? El tratamiento se va a dividir en varias partes, ¿sí? Según el valor de calcio que tenga el paciente y según los síntomas que presente o no el paciente. Si no tiene síntomas, el paciente se va a tratar de acuerdo a los valores. Si es menor a 12, la hipercalcemia, acuérdense que cortaban 10,5. Si es menor a 12, o sea que tenemos un changüí, para que sea algo grave o moderado.
hidratación vía oral. Si va de 12 a 14, la hidratación es endovenosa. Si es más de 14, además de la hidratación endovenosa, debería aportarle alguna droga que inhiba la reabsorción de calcio, como puede ser la calcitonina y los bifosfonatos, ¿sí? En el primer día. Y luego solo quedar con la calcitonina. Y si el paciente está sintomático, no importa si tiene 11 de calcio o 13 o 15 o 18, ya sé que ese paciente, más allá de la hidratación endovenosa, para favorecer la calciuria necesitará también de algún fármaco que inhiba la reabsorción, ¿sí? Como puede ser la calcitonina o los bifosfonatos. Los objetivos, ¿cuáles van a ser? Como les dije recién, me adelanté, que el paciente orine más calcio, ¿sí? Por eso el uso de los planes de hidratación agresivos, por eso los diuréticos, inhibir la resorción ósea, entonces para eso usar los bifosfonatos, la calcitonina, y después de alguna forma podremos interactuar con lo que es la absorción intestinal o la quelación del calcio, pero lo más importante para ustedes en esta clase es esta primera mitad del diagrama, ¿sí? Em, Tengan en cuenta que estas drogas, los bifonatos, el ácido solendrónico, por ejemplo, también, son drogas nefrotóxicas, ustedes ya lo saben, pero lo recuerdo por las dudas, y que en el uso crónico de estas drogas existe un factor de riesgo muy importante, más allá de los trastornos gastrointestinales que traen los bifonatos, que es la osteonecrosis de la mandíbula, ¿bien? Y ante cualquier toxicidad renal, ¿sí? Porque provocan toxicidad renal, ante cualquier deterioro del clínex de creatinina, tenemos que suspender la medicación. Entonces el tratamiento basado en la hidratación oral, si es un paciente que está tranquilo, si es un paciente que no tiene síntomas y que el valor de la hipercalcemia es leve, y si no pasamos a una hidratación endovenosa que puede ser con dextrosa y agua libre, ¿sí? Intensa, se le puede asociar a algún diurético, como por ejemplo la furosemida en las dosis que ustedes conocen. Y si el paciente hizo una hipercalcemia severa, mayor a 18, con falla renal, acuérdense que esta hipercalcemia es una condición para que el paciente vaya a diálisis. Los bifosfonatos tenemos pamidronato, ácido solendrónico, ¿sí? Que ya los conocen, la calcitonina, que también de alguna forma inhibe la función osteoclástica y aumenta la excreción renal de calcio, sí, lo hace por un mecanismo diferente, el descenso de los valores de calcio. Y los corticoides que aumentan la excreción y a su vez disminuyen la absorción a nivel intestinal. Bien. Corticoides que también son muy útiles en los pacientes que tienen hipercalcemias asociadas a lesiones osteolíticas, como por ejemplo el mieloma, que ya lo vimos, o la sarcoidosis. Por eso apareció un fármaco en los últimos años, ya es nuevo, no tan nuevo, ¿sí? Que utilizamos muchas veces en los pacientes que tienen hipercalcemias malignas, sobre todo en los mielomas múltiples, que es la principal causa de hipercalcemia, que se llama denosumab, ¿sí? El denosumab es un anticuerpo contra el RANKL que de esa forma no permite que se siga generando tanta reabsorción de calcio, ¿sí? Interfiere con la resorción ósea y de esa forma es un medicamento bastante efectivo, el denosumab. Demora un poco en hacer efecto, pero es bastante efectivo. La contra del denosumab es que es muy caro, obviamente como cualquier anticuerpo, y no es tan fácil acceder. Bien. ¿Se entendió hipercalcemia? Sí, se Sí, Doc, entendió. sí, Doc. Bien. La hipocalcemia, ¿sí? Que es el otro cuadro, el paciente va a tener un calcio menor a 8,5, ¿sí? Siempre corrijamos el calcio, siempre, con la fórmula que vimos anteriormente, sobre todo cuando la albúmina está baja, pero la idea es hacerlo siempre para tener un valor real del calcio, o un calcio iónico menor a 4,6. Y acá, obviamente, la principal causa va a ser el hipoparatiroidismo. Bien. Eh, Otra causa, la mala absorción por déficit de vitamina D, la hepatopatía o la enfermedad renal que altera algunas hidroxilaciones. Fármacos como la fenitoína o el fenobarbital, los pacientes con síndromes convulsivos suelen terminar con hipocalcemias muchas veces. La hiperfosfatemia, ¿sí? Acuérdense que eran enemigos, como les digo siempre. La hiperfosfatemia de la enfermedad renal crónica, el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Lisis tumoral, acuérdense, el calcio es el único ion que disminuye. Aumenta el
potasio, aumenta el fosfato, aumenta el ácido úrico, aumenta el LDH, ¿sí? El citrato que contienen las bolsas donde se pasan los glóbulos rojos para conservar la unidad también genera hipocalcemia, ¿bien? En definitiva, hay como varias causas de hipocalcemia. Y la hipocalcemia también es una causa de síndrome convulsivo, ¿sí? También es una causa de confusión y es una causa de algunos signos que son muy característicos, que los vamos a ver ahora, que se asocian a parestesias periorales o a nivel de los miembros superiores. Pueden tener también trastornos cardiológicos, acuérdense de la prolongación del QT, suelen tener ondas T muy picudas, ¿sí? Y una afectación de la contracción miocárdica propia del déficit de calcio, ¿sí? Acuérdense que es fundamental en la contracción muscular, entonces suelen ser pacientes que terminan con insuficiencias cardíacas y luego con arritmias. Como dije antes, en la cronicidad, la clínica es muy Recording in progress. y la verdad es que se veía perfecto, que es el chopstick, que es el espasmo de los músculos faciales cuando uno percute, ¿sí? La mejilla del paciente. ¿Y qué es el trousseau? Es colocarle el manguito insuflador con el que tomamos la tensión, aumentar la presión por encima de la sistólica del paciente y lo mantenemos así durante 3 minutos y lo que va a hacer es adoptar una posición de mano de partera por niveles bajos de calcio en sangre, ¿sí? Eso se los pregunta Rey en el examen, ¿qué es el signo de Trousseau? ¿Qué es el signo de Choste? ¿Cuál es la clínica de una hipocalcemia? ¿Cuál es la clínica de una hipercalcemia? Entonces yo tengo la hipocalcemia, ¿sí? Ahora tenemos el cuadrito de la hipocalcemia acá. Tratar urgentemente al paciente y completar el diagnóstico. Bien. Si todo eso no está, bueno, iré a preguntar por el fósforo, por el magnesio, por la paratormona, los iré a dosar y evaluaré si tienen antecedente de alguna cirugía de cuello donde le hayan podido volar la paratormona, si toma algún fármaco, si tiene alguna enfermedad, ¿sí? Como puede ser la enfermedad de Graves, que a veces asocia hipocalcemia. Y luego dosaremos la paratormona para ver si se asocia o no. Siempre tengan en cuenta las causas que mencioné antes, la enfermedad renal, el hipoparatiroidismo, la mala absorción, ¿sí? Etcétera. Lo mismo que dijimos antes. ¿Qué hacemos con la hipocalcemia? ¿Sí? Acá también tenemos como varios caminitos. Como verán, la clase de hoy no es tan sencilla, ¿sí? Es la última clase y no tienen tanto tiempo para leerlo y releerlo, pero denle bola, ¿sí? Y es sentarse a tratar de memorizar esto porque hay que memorizarlo, no hay muchas otras formas. Em, ¿En qué lo vamos a dividir? En si el paciente tiene o no tiene síntomas, ¿sí? Si el paciente está con síntomas, vamos a empezar por lo más grave, ¿sí? El paciente tiene menos de 7 de valor de calcio, recuerden, 8,5 a 10,5. El paciente tiene menos de 7 de calcio y tiene algún síntoma espontáneo, Trousseau, Chopstick, arritmia, o una tetania, o una alteración electrocardiográfica, bueno, sí, la arritmia, ese paciente necesita una dosis de carga de calcio, ¿sí? Con 3 ampollas de gluconato de calcio en dextrosa, y luego una ampolla de gluconato de calcio en bolo lento y se va viendo si continúa sintomático o no, ¿sí? Si sigue el Chopsteck, si sigue el Trousseau, si sigue la tetania, si sigue la alteración electrocardiográfica o no. Sí, se queda el carrito del electrocardiograma al lado de la cama del paciente, a ese nivel. Si sigue, ¿sí? Si sigue sintomático el paciente, lo que vamos a hacer es
repetir la ampolla de gluconato de calcio. ¿Cuántas veces? Hasta 3 veces la podemos repetir. Y luego lo vamos a mantener con una VIC de calcio, con una bomba de infusión continua de calcio endovenosa. Ahí está la fórmula de cómo se calcula esa bomba. Hasta que desaparezcan los síntomas y hasta que normalice los valores del calcio. Eso por un lado. Si el paciente tiene menos de 7,9, sí, es decir, entre 7 y 7,9, porque este recién dijimos cortaba en 7. Si tiene menos de 7,9, directamente va a la VIC. No necesito hacer la carga con las ampollas de gluconato de calcio. Directamente va a la VIC de calcio endovenoso y voy dosando el calcio, ¿sí? Le puedo agregar calcitriol, ¿bien? Y bueno, evaluaré los valores de paratormona, evaluaré la causa y resolveré la causa, ¿sí? Por lo general el hipopara suele ser una de las causas. ¿Qué pasa si el paciente tiene una hipocalcemia leve, ¿sí? Que está tapada ahí por el cuadrito, no sé por qué quedó tapado? Si el paciente tiene una hipocalcemia leve, es decir, con un valor de calcio que está entre 7,9 o más, ¿sí? Hasta 8,5, por supuesto, 8,4, ese paciente puede recibir calcio en forma oral. ¿Cómo? Con gluconato de calcio, con calcitriol, con carbonato de calcio o con citrato de calcio. Cualquiera de las formas de calcio que a ustedes más les guste, ¿sí? Yo no les voy a torturar en qué momento del día se dan. Tampoco Rey se los va a preguntar en el examen, pero es importante, ¿sí? Pero creo que ya es demasiado todo esto que tienen que memorizar sobre el algoritmo de tratamiento de hipo e hipercalcemia como para sumarles más cosas. Doc, Sí. el paciente que va a la bomba de infusión continua, ¿a cada cuánto tiempo yo tengo que reevaluar el calcio? Bien, ahí vamos, justo. Calculo las ampollas, ¿sí? En la bomba, peso del paciente dividido 6, armo la VIC, armo la bomba con el número de ampollas. Se suele agregar magnesio a esa bomba porque el calcio, acuérdense, va de la mano con el magnesio en su absorción. Entonces suelen tener hipomagnesemia. Y si le vamos a hacer muchas ampollas de calcio, acuérdense que el calcio es importante en lo que tiene que ver con la contracción vascular. Entonces podemos dañar la permeabilidad del vaso. En ese caso sería mejor hacerlo por vía central. Vamos a ver cuánto nos da la fórmula, ¿sí? Si es un paciente que pesa 60 kilos y ya me va a dar 10 ampollas, ¿sí? Ya debería tener una vía central. ¿Pasa? Bueno, no pasa siempre, pero debería. Pongo la VIC de calcio, ¿sí? A las 24 horas, respondiendo a la pregunta que hizo la compañera recién, doso el calcio nuevamente. Si bajó más, tiene que continuar con la VIC, ¿sí? Si sigue bajando a más de 7,9, continúa con la VIC. Si está por arriba de 7,9, ya es una hipocalcemia leve, como vimos recién, puedo bajar la dosis de la VIC a la mitad y agregarle 2 comprimidos de calcio bioral. Nunca voy a suspender la VIC abruptamente, ¿sí? Nunca por el riesgo arritmogénico. Bajo la VIC a la mitad, 24 horas controlo el calcio de nuevo. Si sigue bajo el calcio, continúo con la VIC a la mitad más el calcio en forma oral hasta que se normalice. Y si se normalizó, a las siguientes 24 horas, suspendo la VIC, sigo con el calcio bioral, le puedo agregar calcitriol y magnesio. ¿Se entendió? Una VIC de calcio, como verán, y es un té. No es una cetoacidosis diabética, que uno tiene como unas horas muy intensas con el paciente, porque tiene que estar encima constantemente, cada media hora sacarle sangre, etcétera. No es un shock con requerimiento de drogas vasoactivas, inotrópicas, que tenemos que estar calculando la constante para modificar la bomba cada hora o cada media hora, pero es una decisión terapéutica que va a abarcar más de un día, ¿sí? Una vez que puse la VIC, yo ya sé que un par de días esa VIC va a estar, a veces está una semana la VIC, hasta que el paciente normaliza, va a depender mucho de la causa, ¿bien? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Entendió? Bueno, bueno, hemos llegado al final del año, ¿sí? Ya me despedí de los chicos del sábado.
Me despido del resto, que no han sido alumnos míos presencial, pero han sido alumnos por Zoom. En definitiva, yo siempre los tengo a todos en Interna 2. Desearles muchos éxitos para el examen, obviamente. Estoy seguro que les va a ir a todos re bien, porque por algo llegaron hasta acá, hasta este punto final de la carrera. Vayan muy tranquilos, confíen en ustedes, ¿sí? Que seguramente les va a ir bárbaro. Eh, y siempre digo lo mismo, cada vez que termina el año, que la idea de mis clases, tanto las que son por Zoom como las presenciales, las que son por Zoom es más difícil, ¿sí? Yo soy alumno de Zoom, porque todo el tiempo me estoy formando en Emato y estoy haciendo cursos y hago cosas, y hoy en día muchas de las cosas que hago son casi exclusividad Zoom, algunas son medias híbridas, que uno va cada 15 días. Pero la modalidad Zoom tiene esto, ¿no? Que es difícil acaparar su atención, es difícil saber si están entendiendo, si no están entendiendo, si sirve, si no sirve. La idea siempre fue desde el primer día, desde la primera clase de Mato, que sea un espacio de encuentro que les sirva, que no sea un tedio, que no sea un perno, como decimos en Argentina, que no sea otra vez la clase interna que no me sirve para nada. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, como hoy las clases, es la vida, es normal, ¿sí? Espero nada más que se lleven algo, ¿sí? Más allá de aprobar el examen. Y nada, eso. Muchos éxitos. Cualquier cosa, saben que cuentan conmigo, me escriben a mi mail, me buscan en cualquier red social, me buscan en la facultad, donde ustedes quieran. Y bueno, nada, muchos éxitos para todos. Gracias, Doc. Gracias, Chao. Gracias por todo, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Chau, chau. Chao, chao.